En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. Muy buenas noches, estamos otra vez en Dato Mata Relato, el podcast de economía de Caras y Caretas. Hoy nos vamos a un tema más empresarial. Perfecto. ¿Cómo andás, Juli? Bueno, acá andamos ya en diciembre de este 2023 tan movilizante y bueno, y como verán, climas muy cambiantes, no sé si se me nota en la cara. Ponchame las ojeras, Leonel, por favor. Pero bueno, acá estamos con toda la onda y empezando una semana con un tema bastante interesante y novedoso para este podcast. ¿Muchas despedidas? Bueno, voy a arrancar la semana que viene con la primera que va a ser la nuestra, ¿no? La de Caras y Caretas, que bueno, después contaremos los chusmeríos. Ah, bueno, tenemos el próximo programa para contar el cierre de año. Exacto. Pero nosotros seguimos todo el mes. Nosotras seguimos, por supuesto. Así que bueno, vamos hasta la última semana de diciembre con Dato Mata Relato, con un cierre más que evaluatorio de análisis. Me encanta. ¿Ah? Pero bueno, hoy les queremos hablar de innovación y sostenibilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros en el podcast siempre nos proponemos, bueno, hablar de temas candentes, temas de actualidad, temas de relevancia, a veces con datos un poco más coyunturales y otras veces vamos a temas más generales, no tan del momento. Pero un tema que teníamos pendiente es hablar de sostenibilidad. Y venimos justo del cierre de la COP28, de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se hizo en Dubái, con, bueno, muchos temas para analizar, muchas consecuencias, pero grandes desafíos que hay en lo que es el avance en esto de la sostenibilidad. Bueno, hemos publicado muchos artículos en Caras y Caretas, cómo se viene avanzando, pero hoy queríamos centrar en el desafío que tiene para las empresas compatibilizar el negocio con los aspectos ambientales. Y qué mejor que hablar a partir de un caso concreto y de mucha importancia a nivel del país, que es el caso de la empresa Buquebus. Entonces, para eso le vamos a dar la bienvenida a Carmen Casas, que es la responsable de sustentabilidad de Buquebus. Así que, bueno, bienvenida, Carmen. Muchas gracias. Encantada de estar aquí con ustedes. Bueno, contanos un poco, Buquebus es una empresa de mucha relevancia para el país por el servicio que presta, por el volumen, por lo que impone, por los cambios que tiene. Y lo que más se ha conocido en los últimos días, en particular ustedes también se presentaron en la Expo Innovación Ciudades Inteligentes con lo que va a ser la nueva inversión, que es el primer buque 100% eléctrico del mundo, Juli, imagínate. Impresionante. Y ese va a estar en junio y se va a llamar China Zorrilla, o sea, con toda esa impronta que tiene para nosotros los uruguayos, lo significativo hasta del nombre, pero la propuesta de Buquebus tiene una relevancia importante en todo lo que es la sustentabilidad, el impacto ambiental, mucho más allá de lo que va a ser este nuevo buque. Entonces nos parecía interesante conversar un poco con Carmen, que es la responsable de esto, una mujer responsable a cargo de este departamento, que debe ser bastante transversal a todo lo que es la empresa, en lo que significa en el impacto económico a nivel de las empresas incorporar esto de la sostenibilidad y la relevancia de ofrecer sostenibilidad, y que eso es parte del producto o de los bienes que se ofrecen y también de un agregado de valor. Y hoy en día las estrategias empresariales están cruzadas por esto, pero que además también adolecen a una cantidad de normativa y también a temas de mercado. Cuando uno analiza a veces a nivel de lo que pueden ser productos, ya sea a nivel de la industria o de la agroindustria, parece como más fácil visualizar esto de la sostenibilidad. Pero cuando uno habla a partir de los servicios,
capaz que es más complejo de verlo. Sí en todo lo que es el transporte, la logística, porque bueno, son a veces actividades que son altas generadoras de gases de efecto invernadero. Entonces, todo lo que tenga que ser con esa compatibilización con los temas medioambientales y reducir la emisión de gases de efecto invernadero es de relevancia. Entonces, nos interesaba ir un poco a esto de las empresas, la innovación y la sustentabilidad y qué implican hoy y, en definitiva, cómo esos grandes objetivos, que a veces son los compromisos globales, no solo quedan en esos grandes objetivos, sino que después se traducen a nivel de herramientas y programas de organismos multilaterales, de acuerdos entre países, a nivel de políticas nacionales, sino que después eso se tiene que incorporar dentro de lo que son los propios negocios. Entonces, contanos un poco de cuál es tu visión, antes de entrar en el caso concreto de Buquebus, de qué implican un poco a nivel empresarial esto de incorporar la sostenibilidad como parte de lo que se ofrece. Bueno, primero que nada es un gran desafío porque implica generar cultura a la interna de las organizaciones, más allá de que sea como una decisión de las empresas, o sea, generar esto de lo que es sostenibilidad, implica involucrar a todas las partes en mejorar los procesos y en que todos tengamos esa convicción de que realmente vale la pena y que realmente las cosas se van a lograr estos objetivos, porque es como que el medio ambiente siempre tiene eso de que hay objetivos, pero después cuando vamos bajando y vamos viendo como la línea que tenemos como para llegar a esos objetivos, muchas veces no llegamos a los objetivos deseados, tanto a nivel internacional como también a otros niveles. Entonces, el gran desafío de introducir lo que es sostenibilidad en una empresa es también como que hacer partícipes a los colaboradores, además de invertir y gastar en introducir la innovación, y todo esto es el factor humano que tenés que como que afianzar, o sea, la convicción dentro de la empresa de que vale la pena generar cambios, porque vos querés impactar en varias dimensiones del ambiente y no únicamente de repente en lo más macro, que en este caso, por ejemplo, en Buquebus sería la reducción de emisiones. Pero todo eso, si vos solamente reducís emisiones porque cambiaste la tecnología, pero no acompaña una convicción de todos los colaboradores y no acompañan otras acciones, queda como una cosa a medio camino. Exacto, como a medio andar, y que tampoco es bueno como ejemplo. Entonces es como que hay que hacer todo un trabajo, y creo que ese es el gran desafío de las empresas. De repente familiares o que están en transición. Hay corporaciones que ya lo tienen súper implementado, pero como cuando estás en esa transición, ese es como que el desafío desde mi punto de vista. Contanos un poco, para entrar más en tema, ¿qué es Buquebus hoy? ¿No? Porque Buquebus, uno tiene, cada uno de nosotros tiene la imagen a partir de lo que ve o de lo que usa, o de si viajó a Buenos Aires, pero es una empresa que es mucho más grande de solamente los barcos. Sí, Buquebus, bueno, es la principal empresa fluviamarítima de la región de transporte de pasajeros. Además, tiene todo lo que es asociados otros servicios turísticos venta de paquetes turísticos, digamos, con hotel, con avión, y además tiene broker de seguros y hoteles. O sea, tiene ahora un gran emprendimiento, un proyecto que ya está encaminado, que es en Puerto de Madero, un hotel, que son 90.000 metros cuadrados de construcción, con parking y espacios verdes. Tiene todo lo que es servicio de cafetería y demás. O sea, como otros servicios al cliente ligados a lo que es además el transporte marítimo. Y toda esa infraestructura también. Infraestructura, sí. Uh-huh. ¿Y cuáles son los principales desafíos que se plantean hoy en términos de sustentabilidad? ¿Por qué es una línea de negocios tan importante y por qué apuestan tanto a eso? Bueno, en realidad, en Buquebus, más allá de lo que es ahora la introducción del barco eléctrico, o sea, el cambio de la flota y esta transición, ya inició hace 10 años, en el 2013, la introducción de la innovación con el buque GNL, que navega y que ya emite menos CO2, y eso fue como más
como es un espíritu como de introducir innovación y de cuidar el medio ambiente que no fue tan pensado como una estrategia, sino como algo muy espontáneo desde la directiva de la empresa, digamos. Siempre como que se quiere ir como estar un paso adelante con introducir innovación en lo que respecta al transporte. Y bueno, se empezó con el buque GNL, que también, o sea, y con su propia, Buquebus tiene su propia planta de gas natural licuado en San Vicente. Por tanto, se pinchan el gas, lo licúan en cámaras criogénicas. Esto fue un proyecto que inició con la empresa Galileo. Luego lo transportan en camiones que funcionan a GNL hasta la terminal de Puerto Madero y ahí hacen la carga, y eso genera, o sea, evita emisiones en toda la cadena de suministro. Y esto también fue innovador en toda la zona en su momento. Y bueno, a raíz de eso también, o sea, se introdujeron otros cambios como compras responsables, compra de productos biodegradables, compras de vasos 100% compostables, sorbitos. O sea, hay a macro y a microescala iniciativas. Hay puesta de paneles solares en la terminal de Puerto Madero, cubriendo el 70% de la terminal y abasteciendo más o menos un 30% de lo que es el consumo eléctrico de la terminal. También tenemos buses con motores Scania de última tecnología, que cuando el pasajero desciende del barco y se toma el bus, o sea, estos buses tienen un catalizador en el caño de escape que evita las emisiones de óxidos de nitrógeno. Y bueno, son todo como incorporaciones a gran escala en lo que es el transporte, pero también después al servicio del cliente, donde también se ve como que la intención de transmitir esto de la sostenibilidad a los clientes y también, o sea, de generar acción. Claro, y además yo estaba pensando también, hace poco, ¿se acuerdan? Hace unos días que pasó lo de las lluvias que generaron inundaciones y que hubieron varios videos. Era curioso porque, claro, o sea, se empezaba a escuchar que, claro, la argumentación era que ese cambio climático, que es real, y cómo ciertas políticas o ciertas medidas, la naturaleza y la vida te las va modificando. Entonces, a medida de que eso sucede, las políticas, imagino que las políticas empresariales también se van modificando con una perspectiva, pero imagino que la realidad empuja a esa perspectiva, ¿no? Sí, en este caso creo que fue un poco esto de que estamos viviendo eventos extremos, que se llaman ahora estos eventos climáticos, que nos hacen un poco situarnos de que es real el cambio climático y es propiciado muchas veces por los efectos antropogénicos, digamos, de nuestras actividades. Y también, en realidad, desde que siempre, o sea, desde la interna de la empresa siempre hubo como esto. Siempre hubo una intención de cuidado del medio ambiente, más allá de que esto, a ver, hay muchas cosas que no son nunca 100% perfectas, ¿no? O sea, no es 100%, no emito 100%, o sea, cuando generas una actividad económica, todo es un proceso y también hay decisiones que hay que tomar y hay decisiones que no se toman por cuestiones también económicas, o sea, porque son... El desafío también es bueno, voy a tomar esta decisión, esto me va a tener un costo y cómo lo voy a afrontar. Y después hay otro tipo de decisiones que se pueden tomar también. Hay miles de decisiones que se pueden tomar alineadas a la sostenibilidad, pero algunas son mucho más caras y son inviables desde el punto de vista del negocio. Entonces, es como eso, lograr ese equilibrio. Pero como que lo interesante de esta empresa, para mí que hace un año que estoy ahí recién, es que toman esto, o sea, en serio, desde la directiva, y bueno, y se lanzan, digamos, a hacerlo, y bueno, después se van viendo qué decisiones se priorizan ante otras, ¿no? Por ejemplo, bueno, viene el barco eléctrico, obviamente hay que tener un inventario de emisiones, pero también puedo comprar bolsas biodegradables para los tachos de basura. Es relevante gastarme de repente 30% o 40% más en una bolsa de basura. ¿Lo puedo sostener o prefiero gastarme en un vaso 100% compostable y además transmitirle a mi cliente que me interesa el medio ambiente? O sea, hay como muchas decisiones que también son económicas y pueden parecer pequeñas, pero a gran escala también terminan influyendo en el negocio. Son como entonces, procesos, eso es interesante, ¿no? Sí. De un cambio de tiempo totalmente. Sí, entonces bueno, como que tiene esos desafíos
esto, que lo macro vaya acompañado de todo esto, de lo demás, que haya una convicción del personal y poder hacerlo, ¿no? Y eso también es interesante porque muchas veces creo que está este concepto de pinkwashing o algo de eso, ¿no? De que cómo no caer en bueno, que es real. A veces hay que optar entre una medida y otra, pero que se usa mucho, que hay empresas que de repente con el tema de la inclusión de género hacen un folletito, ¿no? Marketing. Entonces, sí. En McDonald's capaz que te atiende una mujer de vez en cuando, no sé, esas cosas que se usan, pero es interesante conocer más a fondo cuando hablamos de las medidas de verdad que se tienen con estas cuestiones de medio ambiente y que no son solo marketing, no es solo pinkwashing, ¿no? Sí, De no hecho, son algunas de las críticas también actuales que hay a muchas de las herramientas que han surgido, de que en realidad se venden como herramientas más de marketing y comunicacionales y que después no terminan siendo. Me parecía que dos cosas que tú habías mencionado que es importante destacar es, bueno, no somos 100%, porque no hay nada que sea 100% neutral, pero sí es un proceso transversal a la empresa, es un tema de cultura organizativa, entonces va desde lo más chico, desde el vaso, porque, a ver, si uno empieza a cuantificar entre usar un vaso compostable o no y el movimiento de un barco, y de los ómnibus y de todo lo que implica el transporte marítimo en términos de generación de gases de efecto invernadero, de contaminación, de todo, de impacto ambiental, y no es comparable. ¿Cuántos vasos? O sea, si tuviéramos que hacer una equivalencia, pero sí que en realidad es un proceso transversal a la organización, a la empresa, que va mucho más allá hasta del servicio propio de la empresa, y que también uno puede tener un barco como el que se viene ahora 100% eléctrico, pero también me tengo que garantizar que la energía que utiliza es una energía que viene de una producción renovable, porque si termino usando, y eso va mucho más allá a veces, es mucho más seguir todo el proceso. Exacto. Y además en esto otro concepto que me parece súper importante es que no solamente es serlo, sino hay que parecerlo, y eso tiene todo un montón de mediciones de cuánto es el impacto que se genera, cuánto se reduce, cómo va a seguir avanzando, y también de demostrarlo vía certificaciones, vía estándares, vía auditorías, que muchas veces son externas y que también es un proceso complejo de procesos, de mediciones, de demostraciones, de transparencia que las empresas tienen que entrar. Entonces, bueno, es más fácil capaz que a determinada escala de empresa, pero a veces no es tan fácil después llevarla a otros niveles, ¿no? Entonces es como un ejemplo para visualizar. Sí, exactamente. Sobre todo en el tema de lo que es medir huella, que tanto está de moda. A mí no me gusta tanto lo de la huella, o sea, es como... O esto de que te piden la huella de un servicio, o sea, está bien, hay que calcularlo y hay que tener conciencia, pero puede ser muchas veces, esto del marketing, o sea, a veces el manejo de la huella, el carbón neutral, todo esto es muy ligero. Sí. Y no es como más esto, al final termina quitándole la seriedad a lo que es, o sea, lo real. ¿Qué importa en una organización? Me importa el impacto primero de mi organización. Claro. O sea, que es lo más relevante. Y en todos los aspectos del ambiente, no únicamente, o sea, obviamente soy una empresa de transporte, por supuesto, voy a tener que tener un inventario de emisiones, pero no tengo que descuidar otros aspectos del ambiente, porque entonces, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, nos quedamos cortos. Entonces es como que intentar esto. Y después... que no sea solamente por el marketing sino también, bueno, hay nuevos requerimientos también a nivel de lo que es la banca, o sea que se van a incorporar, no están incorporados ahora, no son exigencias legales ahora, pero se van a incorporar a la brevedad. Primero van a empezar en los países europeos y próximamente seguro... Ya hay acuerdos firmados en términos de los compromisos ambientales y el financiamiento. Exacto, atado. Donde piden mayor transparencia y mayor impacto sobre el bienestar social, que es todo lo que implica la sostenibilidad, y sobre el medio ambiente, digamos, una responsabilidad de lo que estás haciendo, lo que estás generando y cómo impacta eso en la sociedad y en los ecosistemas. Y bueno, alinear
alineados con esto también, o sea, queremos alinearnos con esto, no solo para cumplir con los requerimientos de la banca, sino también por una convicción de que, bueno, es necesario y urgente hacerlo. Entonces, o sea, ir atajándonos, si bien ahora no hay una exigencia en Uruguay, no hay exigencia, podríamos no hacerlo por un montón de años seguramente, pero lo mejor siempre decir como... tener los regímenes, o sea, adecuarte a los estándares más estrictos, que es lo que es una cosa que ha hecho la empresa, por ejemplo, las certificaciones de calidad, certificaciones de los barcos con respecto a la seguridad, y bueno, ahora queremos certificar ISO 14, por ejemplo, en Puerto Madero y en los barcos, y bueno, y llegar un poquito a tiempo con todo esto, con todo ordenado. Y es relevante también porque Uruguay vende, o sea, como que es un Uruguay natural, y está bueno que una empresa fluvial-marítima importante se alinee con este concepto. Claro. Bueno, cabe aclarar que también el barco eléctrico va a recargar su energía, se va a doblar la capacidad energética de la ciudad de Colonia, porque tiene que cargar en 90 minutos la energía para recorrer el tramo. Sí, son 400 toneladas de baterías. Y bueno, esta energía... Contanos un poco del barco, y yo después quería volver un poco. Vos mencionaste el tema de las certificaciones. La certificación es uno de los procesos más importantes que tienen las empresas. Hoy está atomizado de certificaciones. Hay hasta un debate en términos ambientales, en términos de calidad, si no hay que generar un estándar de los estándares de certificación por la atomización que hay. Pero de los más importantes son las ISO. Las normas ISO, donde hay todo ya un proceso de certificación, y en particular la que vos mencionaste, que es la 14000, que es la ISO de gestión ambiental. Entonces, es una de las ISO que ahora están. La 9001 era la ISO más estándar, sí, la de calidad. La de calidad, propiamente dicha, que son las que las empresas, es como el piso de calidad, y ahí, a partir de ahí, uno empieza con los distintos números. Pero la ISO 14000 hoy es una de las que más se está poniendo en el centro del desafío de las empresas incorporarlas, que es aquella de gestión ambiental, que tiene un montón de antecedentes, pero que hoy hace a la diferencia. Y después hay muchas otras normas de gestión ambiental que muchas veces varían según el tipo de productos, el sector, lo que se quiera, el tipo de mercado que se quiera. O sea, ahí la gama es enorme, pero la ISO 14000 justamente tiene que ver con la certificación hacia todo lo que tiene que ver con requisitos ambientales, ¿no? Sí. Entonces, le quería explicar porque a veces... Sí, sobre todo la ISO 14 lo que te asegura estas certificaciones, que cumplas con los requerimientos mínimos legales en donde desempeñes tu actividad. Es una norma que, a diferencia de la 9001, la 9001 es de los procesos. Vos podés tener más o menos alcance en una empresa, pero la diferencia de la 14 es que es por sitio. Por ejemplo, un barco es un sitio, otro sería otro, entonces tenés ese alcance, digamos. Entonces, por ejemplo, nosotros, si quisiéramos certificar en el puerto de Colonia, como la concesión del puerto no la tiene Buquebus, tendríamos que involucrar al resto de las personas, o sea, a la Administración Nacional de Puertos en este caso, en todo lo que es el manejo de residuos, etcétera, y tiene una complejidad más grande. Entonces nosotros, por ejemplo, decidimos Puerto Madero, que tenemos la concesión, y barcos, que sabemos que podemos controlar lo que podemos hacer. Y en base a eso, sí, lo que se hace es hacer una matriz de impacto y, bueno, evaluar los riesgos que tiene cada actividad, residuos, emisiones, etcétera. Y, bueno, en base a eso, sí, vas documentando los procesos. Y una cosa buena de las ISO es que te ordena, definís prioridades y también identificás como los puntos más rojos, digamos, en los que tenés que trabajar, y te obliga a ser sistemático. ¿Y qué es bueno en ofrecer un servicio? Ser más allá o sea, y lograr la calidad que te diferencia de otra cosa, es hacer siempre lo mismo, siempre funcionar de la misma manera. Entonces, esta sistematización te garantiza llegar a un objetivo. O sea, en este caso, o medio ambiente o calidad, y en este caso queremos los dos, porque ahora certificamos también en Uruguay ISO 9001, que extendimos el certificado, solo estaba en Argentina, y estamos en el proceso de certificación en Argentina y queremos también que sea en Uruguay, en alguno de los sitios. Todavía, bueno, estamos ahí en el proceso. Hace un año que empecé yo como gestora, que también fue una
una decisión, o sea, también fue una casualidad de que ingresé para hacer unos informes para la banca, y bueno, empezamos a ver líneas de trabajo y bueno, también fue una apuesta de tener un gestor ambiental, o sea, claro, con formación más biológica, digamos, y de ecología, y no tener, una empresa externa que, viene, te hace el informe y chau, o sea, la decisión es de incorporarla como parte de la gestión de la una empresa. Estrategia, exacto. Muchas empresas tienen, a veces lo que hacen son tener comités de medio ambiente donde cada área tiene alguien que esté interesado y participe en el tema y se discuta una vez por semana o algo. En este caso, en Buquebus, estoy yo trabajando con todas las áreas. Y lo que hago es identificar acciones dentro de cada área y se identifica una oportunidad de mejora y bueno, y se impulsa, pero con los recursos del área. o también generando algún recurso o pidiendo, pero sobre todo como que impulsando las áreas. Entonces, bueno, es un trabajo, es interesante. Y es interesante que las empresas decidan. O sea, ahí tú lo que estás marcando un poco es cómo es el modelo de ustedes, el funcionamiento de la gestión ambiental, como algo transversal a la empresa, identificando, me imagino, prioridades en función a la línea de negocio y después trabajando con las distintas áreas, que debe haber algunas mucho más críticas que otras en todo lo que es la gestión ambiental, y ahí definiendo puntos de mejora que me imagino que terminan siendo proyectos que pueden estar derivando en determinada inversión o en determinado modelo o en un cambio de tecnología o demás. Contanos un poco esto contanos a partir del proyecto nuevo, del nuevo barco, que creo que va a estar funcionando a partir de junio, está estimado, ¿no? Junio 2025. Junio 2025. Sí. Yo ya me decía que era menos. Bueno, o puede ser... Sí. No es un proceso. Sí, pero depende de varias cosas, porque también estamos es un barco que se está construyendo. Sí, se está construyendo actualmente. Y una cosa que decías es eso, que va a tener, cuando hablan del impacto, el impacto sobre las ciudades, por ejemplo, y donde Colonia es una de las que tiene más impacto. Entonces, yo el otro día cuando repasaba esto, alguien me preguntó si ¿por qué va a ser el cruce Colonia nada más? Sí, va a ser el cruce Colonia por la autonomía de las baterías. Por la autonomía de las baterías. El buque tiene que recargar las baterías en Uruguay, que la energía de Uruguay es 98% renovable, fuente de energías renovables, pero después en Argentina no va a ser lo mismo porque tiene otras fuentes que no son renovables, como la energía atómica, pero por una cuestión de política energética del país, digamos. Y bueno, eso va a traer, creo que es como una oportunidad de, nuevo concepto, llegando a la ciudad de Colonia, y además también se supone que va a ser un poco más accesible en el pasaje, entonces y va a tener más capacidad del barco, entonces eso va a generar menos impacto, un barco con 2.100 pasajeros. Movilizar un barco por más gente tiene un costo menos impacto por persona, digamos. Por persona. Exacto. Y por ejemplo, ¿eso cómo se traduce en costos de pasajes? La idea es que sea accesible, que sea más accesible que el buque Francisco, por decirte, que sea menos costoso el pasaje. Que sea competitivo también. Entonces, de alguna forma, la empresa estaría como con dos líneas, como una mucho más profunda, que es esto del 100% eléctrico, y después el buque Francisco que ya tiene... Porque el buque Francisco se caracteriza fuerte por su velocidad, por la capacidad de gente que lleva también, y porque tiene una tecnología también bastante amigable. Claro, el GNL, que son motores híbridos. El buque Francisco enciende con gasoil. Explica por qué. Y después pasa a navegar con GNL prácticamente 100% en todo el trayecto. Y la navegación de GNL tiene un factor de emisión más bajo que el de CO2 y puede llegar a emitir hasta menos de un 25%, dependiendo también de cuánta velocidad le des al barco, ¿no? Y de las condiciones. Sí. Pero sí, no emite material particulado y no emite casi 98% más o menos de óxidos nitrosos menos, de óxidos nitrosos, que son gases tóxicos, y no emite azufre. Entonces, por ese lado
porque es más sustentable, digamos. O sea, y bueno, eso ya está hace 10 años en funcionamiento. Claro. Ahora el buque eléctrico, la ventaja que tendría es que no tendría prácticamente emisiones sonoras, además de transportar mayor cantidad de pasajeros en el trayecto, tener más capacidad, que estarías generando menos huella por persona, digamos. No tenés emisiones sonoras prácticamente y no tenés dentro de lo que es en la operativa emisiones de gases de efecto invernadero, ninguna emisión, porque no vas a usar combustible. No hay riesgo de derrames de combustibles, no hay otros riesgos ambientales asociados. Pero bueno, tenemos las baterías. O sea, obviamente, o sea, siempre hay como, en todo lo que digo, nada es 100% perfecto, pero no, siempre como que lo interesante es, me parece, diversificar y justamente eso. La idea de Buquebus es que después de que el buque eléctrico empiece a navegar en el tramo Colonia-Buenos Aires, parte de los buques que están a biodiesel dejen de navegar. O sea, tenemos 2 buques más, uno pase a GNL y también emita menos, así como el Francisco, y quede el de Colonia emitiendo 0 gas de efecto invernadero en lo que es la operativa. Entonces quedaría como mucho más mejorado, digamos, este inventario de emisiones. ¿Cómo hacen un inventario de emisiones? ¿Cómo es la gestión ambiental? Los inventarios de emisiones ahora estamos en transiciones de generar el primero. O sea, las estimaciones de emisiones las hacemos, normalmente se hacían con técnica y son basadas en lo que es multiplicar por el factor de emisión y ver cuál es la autonomía de los barcos, digamos. Pero después vos podés medir en fuente y podés ver si tu factor de emisión está más está acertado o no, porque los factores de emisión tenés que usar los que son más cercanos, digamos. Sí. Y bueno, estamos como en eso de ver también si podemos hacer alguna medida en fuente. Y lo queremos tener en realidad como para comparar la evolución. No lo tenemos hecho, tenemos calculadas las emisiones, sí, de lo que es la operativa, estimadas en base a los factores de emisión como se hace normalmente, porque es muy difícil medir en fuente. Por ejemplo, en el buque Francisco tendrías que adaptar un aparato para ponerlo en el escape. Y bueno, tiene un riesgo también de que se introduzca el aparato en el escape y termine generando un problema. Entonces se hacen estimaciones, que esas son las estimaciones que se hacen, casi todas las empresas las hacen. Y también, bueno, pero el inventario de emisiones va un poquito más allá y también mide el consumo energético y eso lo traduce a CO2, gases de efecto invernadero. Entonces tenés alcances distintos. El alcance 1 es todo lo que vos tenés, generás tipo de emisiones, digamos, en transporte y todo lo que es que vos tenés control. El alcance 2 sería el consumo energético, digamos. O sea que vos, tu CO2, el CO2 que liberás, pero que en realidad lo consumís y te lo vende una empresa. Y el alcance 3 ya serían proveedores y eso que ahí no vamos a llegar porque no creo que lleguemos a tener alcance 3. O sea, si bien tenemos un montón de proveedores, tenés que pedir información a los proveedores. Claro. No siempre la información está accesible 100% para hacer sí en la empresa, pero después como para hacer un alcance mayor tenés que tener como otra disponibilidad de los datos. ¿Y este barco eléctrico como antecedente para la región impulsa a ir hacia ese lado? Digamos, a la competencia, tener que ir para ahí. ¿Cómo? No sé si impulsa, porque la competencia hoy por hoy se considera low cost, me imagino. O sea, no quiero hablar mucho de la competencia, pero digo... o más en términos de antecedente para impulsar en otras partes de la región ir hacia ese lado. Yo creo que sí, que siempre que se emprende algo y que se introduce algo y es positivo, termina generando como ese efecto de que la gente se quiera alinear con eso. Es todo como un proceso también, esto que te digo también de las acciones pero bueno, después hay que ver los hechos. Porque también el cliente no siempre decide, el cliente va a optar por lo más barato, primero que nada, o sea, y después, o sea, hay un cliente que es consciente, pero también, o sea, es como que prima muchas veces el precio a la hora de decidir. Y en eso también hay que ser competitivo y hay que lograr, o sea, como que siempre estar en ese equilibrio y ofrecer eso, o sea, o mejorar, o sea, tener una mejora, o sea, despegarte mucho más en lo que es servicio para que el cliente decida
tomar una decisión. Exacto. Pero mirando un poco, la competencia es relativamente baja, o sea que en realidad ustedes son los que realmente pueden hacer el diferencial en este tipo de ofertas y de alguna manera tendrán alguna forma de segmentar su propia oferta, ¿no? Me imagino desde el punto de vista comercial para poder vender esto como un diferencial que sí puede apuntar a un determinado, o es una oferta mucho más, o es algo mucho más transversal al servicio que brinda la empresa. Me parece que en el caso del barco eléctrico es más transversal y que va a ser, o sea, el barco eléctrico va a poder moverse en ese trayecto y se va a ofrecer a un precio accesible. Entonces vas a tener la posibilidad de navegar y de ir y no va a ser tan caro. Y eso es positivo porque eso fomenta el uso de nuevas tecnologías y fomenta el cuidado del medio ambiente. O sea, siempre es más favorable. Ahora, en términos de la evaluación económica de esto, me imagino que vos estás en un área de la empresa, o sea, sos un área, pero eso es un sector que trabaja en forma transversal, pero debe haber también, se generan como necesidades de equilibrios o pujas naturales dentro de la discusión del negocio desde el punto de vista económico, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los principales debates? ¿Se puede decir que un proceso como este es viable económicamente? ¿Cómo lo ven ustedes? Me imagino que no es una respuesta 100% cerrada, pero parte de las cosas... nosotros estamos analizando ahora a nivel micro, ¿no? A nivel de una empresa, ¿no? Cambiamos un poco nuestro enfoque tradicional en nuestros podcasts y nos estamos metiendo en la interna de una empresa para analizar estos procesos. Pero una de las grandes problemáticas que hay a nivel general, lo que es del cambio climático, son la inversión y las propias fuentes de inversión. De hecho, en la COP28 ahora quedó de manifiesto decir, bueno, la transición verde sale plata y sale mucho dinero y salen muchos recursos, y en el mundo actual complejo en el cual vivimos, con un mundo con baja tasa de crecimiento, con altísimas tasas de interés, con problemas enormes de deuda, se está viendo de dónde van a salir los recursos y bueno, dicen... Los que son más emisores son los que deberían pagar más, porque con las ganancias extraordinarias, por ejemplo, que se ha dado en el petróleo en los últimos tiempos, son los que deberían, en definitiva, invertir más. Asumir los costos. Claro, en general como una especie de... cuando uno... me imagino que las empresas como ustedes, que en definitiva el tipo de servicio... puede ser un gran productor de emisiones, son como que hacen el diferencial en decir esto. Desde el punto de vista económico, ¿cómo se vive eso de la empresa? Bueno, es un desafío porque hay como algunas cosas que al tomarse la decisión creo que no estaban del todo como también tan digeridas. Por ejemplo, el tema de la obtención de la energía, la firma de los contratos con UTE, los precios. Hay muchas reuniones de por medio como para llegar a acuerdos y también, o sea... donde también tiene un peso, o sea, lo que es la relevancia del negocio o lo que puede ser la introducción de esta innovación y el impacto que pueda generar positivo, y ahí están las conversaciones, ¿no? O sea, como no se sabe exactamente cuánto te va a costar la energía cuando tomaste esta decisión, o sea, porque en realidad tenés que sentarte a hablar con quien te va a abastecer y también tenés que ver cuánto te van a salir las obras y todo esto, y eso fue como un poco incierto en cierto momento. Pero sí es viable económicamente porque si no, no estaría ocurriendo. Digo, entonces me imagino que las personas que están en el sector económico habrán hecho bien las cuentas. Después va a haber que ver en lo que es la operativa. Pero esto tiene todo un despliegue también también va a tener un despliegue en lo que es el puerto de Colonia y otros servicios asociados. El tema en la operativa de Colonia ahora quedó pequeña para el volumen de pasajeros que se mueven en la terminal. Claro. Esto implica que va a haber una parte como un hotel y todo un desarrollo donde el pasajero pueda hacer el check-in y todo antes, otro servicio para que no tenga que pasar por la terminal prácticamente para tomarse el barco. Y en Buenos Aires entiendo que es más o menos igual, ¿no? Un problema que sé que se estaba conversando era que vos cruzás en una hora, a veces el cruce rápido y gente que está viviendo de un lado y de otro. Migraciones de una hora. O dos. Sí. El tema es que también eso son decisiones de los gobiernos, o sea, no se puede, ahí no hay injerencia. Entonces, muchas veces lo que tenemos nosotros es que hacemos las cosas en el tiempo
¿no? Por ejemplo, ahora para la certificación de calidad siempre uno de los objetivos que tenemos es el tiempo de salida del barco, y a veces lo que te pasa es que ese tiempo no se cumple, pero no por cuestiones que son de la empresa, sino por temas de migraciones o que no hay tanto funcional o personal de aduana. Entonces eso te retrasa todo lo que es el tiempo de salida del barco y la experiencia del cliente. Uh-huh. Y bueno, ese tipo de cosas que también tienen que entrar en lo que es cuando vas a tener un proyecto nuevo, tenés que pensarlas y tenés que coordinarlas con las instituciones. Y tiene que ir todo alineado. Y bueno, ahí hay un tema de tiempos. ¿Y cuál es? Y de todo. Hay un montón de cosas para analizar, pero nos pasamos de hora ya. Sí. Y bueno, ¿y cuáles son para futuro, las próximas? Las próximas. ¿El barco? El barco, seguro. Después el hotel en Puerto Madero. Y bueno, después esperemos que más cosas asociadas a eso y a la sostenibilidad. Tener los datos, el inventario de emisiones, los reportes de sostenibilidad, todo esto. Y bueno, en ese camino. Seguiremos conversando seguramente y vamos a tener que volver a invitarte, Carmen, porque hay muchos temas para seguir viendo, y además sería interesante ver cómo va a ir avanzando y cómo lo vamos a ver, ¿no? Cómo se ve la normativa y los aspectos críticos más, capaz que más desde contexto, ¿no? Nosotros hoy queríamos un poco enfocarnos en esto para una mirada distinta, pero seguro esto va a dar para mucho debate, ¿eh? Vamos a tener para entretenernos. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Julieta. Nos vemos el próximo lunes y no se olviden que también nos vamos a ver en China todos juntos próximamente. Un beso. Chao, chao. Chao. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa.